Bueno, Michelle, te dejo los micrófonos para que presentes ahorita a Ronald cuando consideres. De verdad que Ronald, una vez más agradecido y gracias por la invitación, haberla aceptado con la comunidad. Esto no me lo pierdo la noche de hoy. Aquí estaré con ustedes. Y si tengo preguntas también, las son mis preguntas aquí. ¿Ok? Todo se vale, todo es válido. De acuerdo. Gracias, Rubén. Entonces vamos a ir iniciando, ¿verdad? Querida comunidad, muy buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida en nuestro primer Agile Learning Lab de mayo. Hoy tenemos el privilegio de contar con un destacado profesional del diseño digital, con más de 20 años de experiencia transformando productos y servicios en el sector financiero y tecnológico. Desde el año 2002 ha sido parte de empresas reconocidas como Mastercard, Pacificar, Banco del Pacífico, Technisys y actualmente Sophie Galileo, un banco 100% digital con sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones claves como webmaster, jefe de marketing digital, jefe de canales digitales y diseñador líder de experiencia de usuario en Banco del Pacífico, consolidando su experiencia en innovación digital para la banca. Actualmente se desempeña como Senior Product UX Designer en Sophie Galileo, donde lidera el diseño de productos financieros para el mercado estadounidense enfocados en accesibilidad, experiencia y alto impacto tecnológico. Entre sus reconocimientos se destacan el primer lugar en servicios financieros y banca en línea de la Cámara Ecuatoriana del Comercio Electrónico e-Commerce Days 2014, el primer lugar en innovación en banca móvil por la App Onboard BDP de FinTech Americas, Miami, Estados Unidos en 2019, y se ha formado en Ecuador, en los Estados Unidos, en áreas como diseño gráfico, diseño publicitario, diseño web y multimedia. Además, cuenta con un grado asociado en diseño de interacción por la Universidad Brigham Young Idaho de Estados Unidos. Es un apasionado del diseño centrado en el usuario y un promotor del pensamiento de diseño como herramienta para mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Y sin más preámbulo, recibamos a Ronald Parrales. Bienvenido, Ronald. Gracias por estar con nosotros en Scrum Latam de la comunidad. La verdad tenía una lámina de mi presentación para que me conozcan, pero no, ya con esa introducción, Michelle, muchísimas gracias, de verdad. Sí, Bienvenido. es para mí un honor, chicos, de verdad estar participando de este taller, que más quiero que sea conversacional, que sea más práctico. Es la primera vez que estoy acá en la comunidad Scrum Latam. Rubén, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de avanzar, ¿no? Sí me gustaría un poco dejar claro de qué va más o menos, cuál es la agenda que tenemos preparada y también conocer un poco su expectativa para que realmente ustedes puedan sacarle provecho. Si es algo teórico, obviamente lo cubriremos, pero a mí me gustaría que sea algo mucho más práctico y si podemos, algo mucho más personalizado. Entonces, bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy en estas 2 horas? Una pequeña bienvenida. La parte de las expectativas es donde me gustaría un poco darle la parte a ustedes. Segundo, la parte teórica dinámica, porque vamos a ver también algunas aplicaciones sobre qué es el diseño primero, qué es el diseño de experiencia de usuario, ¿no? Ya mismo lo vamos a ver bien, esas ramificaciones. Luego, los procesos de diseño, una actividad práctica y al final preguntas, pero eh, en realidad podemos hacer, me pueden por favor interrumpir, levantar la mano y podemos debatir o hablar de cualquier tema en específico de lo que estemos presentando. El día de mañana quiero hacer un repaso más o menos como para ponernos al día y ahí vamos a entrar en lo que es UI. ¿No? Luego, ya mismo vamos a ver qué es UX, qué es UI y en fin. Luego, principios de diseño visual respecto a la comunicación visual. Vamos a tener una actividad práctica y al final un cierre con unos recursos. Bien, respecto a la bienvenida y a las expectativas, me gustaría, por favor, si alguien podría desmutarse un rato y decir, bueno, soy tal persona y esto es lo que yo entiendo sobre diseño de experiencia de usuario o esto es lo que más o menos tengo de expectativa con respecto a este taller. Entonces, más o menos tengo unos minutos para poderle dar el paso a ustedes y pues
dialogar. No sé, bueno, no estoy viendo de pronto el orden, no sé si de pronto Michelle o Rubén me pueden decir quién está en la lista de las personas que van alzando la mano, pero por favor, el que quiera. Claro, le cedemos la palabra a Mirna, que tiene Ya, levantada la Mirna. mano, y luego sería Iván. Perfecto. Ok, listo. Mirna. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Buenas noches. lo que yo entiendo como experiencia de usuario es ese recorrido que va a estar haciendo una persona cualquiera que no conoce lo que sea que estemos diseñando y el paso a paso, o sea, qué tan intuitivo le resulta, por dónde explora, cuántos clics, en caso que sea a través de tecnología, o bueno, qué sensaciones percibe en caso que sea algo, un diseño de un espacio vivencial, ¿no? La experiencia de usuario la interpreto de esta manera. Una persona que no tiene ningún conocimiento del producto o lo que sea que uno está diseñando y lo prueba, lo recorre por primera vez. Perfecto, Mirna. Creo que has dado prácticamente la primera parte de la presentación. Perdón. Bueno. ¿Tienes de pronto eres diseñadora de experiencia de usuario? ¿Tienes algún background sobre diseño de experiencia de usuario? No, al O- comienzo de mi o- carrera trabajé como programadora y luego cuando, ah, bueno, uno perfecto. iba avanzando hacia analista técnico o analista de proyectos, en aquella época estaba bastante de moda diseño de casos de uso y era pensar esto, ¿no? Ponerse en los zapatos de alguien que lo ve por primera vez. ¿Y Perfecto. cómo lo contaría? Perfecto, Mirna. Tú mencionaste algo clave y es si es que o en caso de Ujú, dándole paso al contexto. Y eso es ujú, muy clave en temas de diseño. El diseño de experiencia de usuario no es solamente en la parte tecnológica, en la parte digital, en la parte web, multimedia o todo lo que se apalanca con interfaces, sino también en el mundo cotidiano, en el día a día. Y eso es también parte de este taller. Gracias, Mirna, por compartirlo. Seguía Iván, ¿verdad? Sí, Iván había levantado la mano también. Ok, listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes desde Ciudad de México, estimado Ronald. Pues Mucho. ahí compartiendo un poco lo que yo he trabajado con la gente de UX, con la gente de que se dedica a todo este tipo de menesteres, de experiencias de usuarios. Fíjate que yo pude colaborar con una empresa multinacional que se llama Alsea. De este lado, en México, pues bueno, tiene un poquito más y un poquito de aquello, de las grandes empresas norteamericanas como Domino's Pizza, Starbucks, Cheese and Cake, etc., 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 Chili's y otras, ¿no? Yo lo que entiendo cuando estuve en ese tipo de oportunidades fue, no es necesariamente que mi producto sea bueno, siempre y cuando la experiencia de venir a mi establecimiento te deje una sonrisa en tu cara. Entonces, eso es lo que yo viví, eso es lo que yo estuve viviendo mientras estuve con la gente de UX. Yo la verdad no me enfocaba a ellos, yo me enfocaba a la gente de TI. Necesitamos sacar esto, necesitamos ya desarrollar esto, etc., etc., ¿no? Entonces, yo la verdad es que no me detenía mucho con ellos puesto que era esta parte de diseño, esta parte de la experiencia al usuario final que ellos ejecutaban, pero fue lo que me tocó vivir. Es, si mi producto no es bueno, por lo menos te voy a dejar con una satisfacción y una sonrisa en el rostro que te deje el haber visitado mi establecimiento. Entonces, eso es lo que yo entiendo como la experiencia del usuario, el consumir algo que no necesariamente necesitamos y algo que no necesariamente es bueno para poder consumir, sino que pues simple y sencillamente vivir la experiencia es gratificante, ¿no? Hasta ahí, Ronald, mi aportación. Muchísimas gracias, Iván. Tú dijiste algo clave. Dijiste la sonrisa que se llevan los clientes después de utilizar mi producto o mi servicio. Todo esto tiene un impacto psicológico
Yo te voy a decir una historia que me sucedió acá. Yo me gusta el fútbol, soy barcelonista. Por si acaso acá en Ecuador hay un equipo de fútbol que se llama Barcelona Sporting Club. No es el Barcelona de Messi. España, que ayer nos eliminaron, calla, calla, que estamos llorando. Pero yo trabajaba en un banco que era sponsor de otro club, que aquí en Guayaquil es el contrincante número 1 de Barcelona, que es Emelec. Yo por trabajo tuve que ir al estadio a hacer ciertas cosas de marketing y lo llevé a mi hijo. 6 años, 7 años, como mucho pudo haber estado. Yo le tenía todo, la camisa, los póster, álbumes de Barcelona. Él era el futuro barcelonista de la familia. Pero cuando llegó, vio la barra, vio la hinchada, vio la cancha, vio el lugar, vio las experiencias, se me hizo melecista. En realidad llevarse esa experiencia, uno, es lo que más vale, más que la publicidad, más que el marketing, más que el merchandising, más que cualquier otra cosa, es esa sonrisa. Porque eso hace que cuando tú vuelvas psicológicamente a necesitar consumir ese producto o ese servicio, va a venir tu marca nuevamente a la mente, ¿no? Top of mind. Listo, gracias Iván. Vamos con 2 personas más que me puedan compartir qué conocen respecto a experiencia de usuario y luego continuamos con el resto del taller. Solo 2 personas. Tenemos un par de comentarios en los chats, te los Ok, leo. Dice Ernesto sí, Robles, 0 fricciones, fácil de usar, que el viaje del cliente sea intuitivo y cumplir con las expectativas del cliente. perfecto. Javier Bueno, Parra nos dice, para mí la experiencia de usuario es la interacción de un usuario con un producto o servicio y cómo esa interacción es la más intuitiva y fácil de lograr y que le permita cumplir con el objetivo que busca. Y por último tenemos a Angie que nos dice, la emoción resultante que la persona tiene al interactuar con un producto o servicio. perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Angie, Javier. ¿Alguien de aquí es profesional en el campo de diseño de experiencia de usuario? ¿Alguien aquí se desempeña como diseñador de experiencia de usuario en la empresa o en algún emprendimiento o algo? Perfecto. Entonces, este es el público donde debemos hablar más sobre la parte teórica. Va a ser más la parte práctica, se los prometo, porque este taller quiero hacerlo muy, muy participativo. Pero antes de llegar a la parte práctica, hay ciertas cosas o fundamentos que necesitamos entender. Ok, primero, ¿qué es diseño? El diseño es comunicación, es un poco para entender y no meternos tanto en el body. A veces para comprender de qué se trata un concepto es bueno comprender lo contrario, lo opuesto, para conocer muy bien de qué se trata, qué es el frío, qué es el calor, qué es lo claro, qué es lo oscuro. Bien, el diseño también tiene su contraparte, que es el arte, ¿no? Ya mismo vamos a ver qué es arte y cómo nace el diseño, qué propósito tiene el diseño. Pero de forma muy general es un proceso muy intencional con la única finalidad de poder resolver un problema, ¿no? Donde tú planificas, donde tú ejecutas, fabricas algo, manufacturas algo y luego cumples ese propósito, ¿no? El diseño tiene esa intención. Ahora, ¿dónde nomás se aplica el diseño? Porque a esta parte sí tenemos que ser un poco más claros. La parte del diseño, que es comunicación, y la intención de la comunicación es que cada producto, cada servicio que una de estas industrias promueva a través de su diseño, realmente sea, como mencionaba Iván, que al final la persona pueda llevarse una sonrisa a la casa y tener esa marca siempre en su memoria, ¿no? Respecto al diseño, tenemos distintos tipos de diseño. Diseño gráfico, diseño de interiores, el arquitectónico, industrial, textil, de moda, editorial. El de interacción, y aquí es donde entra experiencia de usuario,
cómo más o menos se abre la experiencia de usuario, pero en realidad el diseño de interacción va muy arraigado de esa rama. Luego tenemos el digital, el publicitario, el de packaging y el de web. ¿Hay más? No, pero para hacerlo de forma general, tenemos esos de allí. Ahora, dentro del diseño, la intención del diseño es poder utilizar elementos donde una comunicación pueda ser realmente atraída o pueda realmente ser entendida. Yo sé que hay distintos tipos de comunicación, la comunicación no verbal, la comunicación interpersonal, pero en este caso, como el diseño como medio de comunicación, es justamente ese intercambio de información que se produce entre dos o más individuos. Y la única intención es que esa persona sepa decodificarla, esa persona pueda recibirla y a la vez pueda dar una respuesta, pueda dar una retroalimentación. Entonces, abrimos un poco lo que es la comunicación y entramos ahora sí a lo que es la comunicación visual. Estoy tomando de todas las ramas del diseño, la rama del diseño de interacción, el diseño como medio de comunicación y la comunicación a través de un medio visual. Un medio donde no solamente se apalanca los otros sentidos como el tacto o el oler o el degustar o el oír, sino el que entra a través de nuestros ojos. Esa comunicación visual es el proceso de transmitir información, ideas y mensajes utilizando estos elementos. Ahora, como les mencionaba, para poder entender qué es el diseño, quiero presentarle un random de imágenes y a la vez me gustaría que ustedes me digan qué sensación, qué emoción, qué mensaje les está transmitiendo y luego hacemos una analogía al final de estas imágenes. Son 6 nomás. Ok. ¿Algún valiente que le gustaría indicar? No hay respuestas erróneas, solamente qué emoción le provoca al ver esta imagen. Ok, tenemos en el chat caos, ruido, confusión, desorden. Esos son los comentarios que tenemos ahorita. Muy bien. Arte alternativo. Si de pronto hay alguien que pueda abrir el micrófono y ser más abierto, de pronto para hacerlo más participativo. Arte alternativo. Arte alternativo, muy bien. Sí. ¿Alguien más? ¿A quién le causa paz o tranquilidad esto de acá? O de pronto, no sé, sosiego. Muy bien, gracias, Iván. Eso lo imprimo y hago un mantel para mi casa. Para colorear. Bien, paso a la siguiente imagen. Bueno, Picasso. Ya. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Qué les provoca? ¿Qué les viene a la mente? Por supuesto, mírenla, aprecienla. No es que está en blanco y negro. Pablo Picasso, lo dijo Iván, lo pintó sin matices, solamente Es como utilizando desolación o dolor, Mirna. luces y Desolación, sombras. dolor, perfecto, perfecto. ¿Quién más? No hay Nos problema. dicen en el chat lo mismo que Aquí, Pollock, confusión. confusión. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente imagen. Desesperación. Ok. Gracias. Vamos a la siguiente imagen. Sorry que no estoy viendo el chat porque tengo doble pantalla con mis notas acá. Entonces, Michelle, si de pronto no hay personas que se animen a abrir el micrófono, podemos leer lo del chat. Que nos siga. La cruz Ernesto, suástica. la esvástica. Sí, se ha satanizado, pero el simbolismo es otro. Que lo haya tomado alguien que no hizo bien al mundo es diferente, pero es una cruz suástica. Muy bien, gracias por comentarlo. ¿Alguien más?
qué emociones, qué impulsos le da al ver esta imagen? Yo creo que lo que uno piensa generalmente y es el sentido más común es de pronto violencia. Violencia, muy Sí, bien. claro, eso es el más común, pues es válido lo que dice Iván, pues porque la mayoría de las personas no conocen el significado del símbolo, pero pues es más conocido, digamos, lo que hay detrás de lo que hicieron los nazis. Se Eh, relaciona con los nazis, exactamente. Algo mal usado, ¿no? Perfecto. Gracias, chicos, por... Quedan 3 imágenes más con esta. Así que vamos a esas respuestas random. ¿A quién le provoca una emoción distinta de las que hemos mencionado hasta ahora viendo esta imagen? ¿O qué tenemos en el chat? De pronto, si las personas están escribiendo en el chat. En el chat tenemos recortes, arte, lúdico, sensación de ampliar perspectivas. Muy bien. Perfecto. Vamos con la penúltima imagen. Alguien que diga comida. Alguien que diga... Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y paso a la última, Claro, nos dicen en el chat Apple. paso a la última imagen, que es esta. Muy bien. Ahora sí, en este random de imágenes, En este, permiso, Ronald, a mí incluso se me mira, completó la frase en la mente, me apareció esto, Red Bull te da alas, y no está escrito y me resonó en la cabeza, Checo Pérez, en la Checo mente. Pérez. sí, sí, sí. Igual a mí, igual a mí. Y la publicidad es muy buena, la publicidad es icónica. Eh, si se pueden dar cuenta, les presenté obras de diseño y obras de arte. Las obras de diseño, el objetivo de ellas es simplemente transponer los sentimientos del artista en un lienzo, como por ejemplo esta obra. Esta obra es un Jackson Pollock, eh, más o menos fue pintada como el año 48. Tiene una valoración, es un cuadro que se llama 17A. Y si alguien lo quiere comprar, cuesta $202 millones. Rubén, abre la cartera. Y les aseguro que habrá gente que sin dudarlo lo va a comprar. Por lo que vaya a sentir esa persona con esto de acá, va a hacer que esa valoración sea lo más justa posible. Ahora, yo, quizá algunos al inicio pudieron haber pensado, ese es el dibujo del sobrinito de Ronald o algún primito de Rubén que cogió unos crayones témpera y las tiró. Pues bien, en realidad fue un artista del abstracto expresionismo, del arte moderno, y lo que más aseguraba él transmitir sus sentimientos a través de esta obra es sobre la frustración cívica que vivía en los Estados Unidos. Bueno, esta de acá en realidad es una representación de una matanza que hubo en una batalla en España muchos años atrás y le pidieron esta obra, este encargo a Picasso. Al inicio quizá podrían haber pensado, es un carnaval, es una caravana, yo qué sé, una corrida de toros, pero en realidad es la representación de una batalla que tuvieron en el pueblo de Guernica, en España, donde hubieron muchísimos muertos. Ese es el mensaje. ¿A qué voy con todo esto? De que cuando vemos esto de aquí, el mensaje se cierra, no es abstracto, es mucho más objetivo y el mensaje es directo. Por supuesto, Iván, Javier y algunas otras personas dijeron la esvástica. Por eso yo no quise utilizar solamente la estrella, sino también su composición.
que es el agrupamiento circular y el color rojo por detrás, que ya le da otra denotación. El mensaje del diseño es mucho más directo. El mensaje del arte es mucho más abstracto. El mensaje del diseño es mucho más óptimo. No. Ustedes ven una manzana, pero nadie lo relacionó con Isaac Newton o con cualquier otro precursor de la tecnología, sino directamente con Steve Jobs o con todo el legado que tiene una empresa tecnológica. Ese es el poder del diseño, ese es el poder de una marca por detrás del diseño, cuando el mensaje es claro, es objetivo y es directo. Más cuando hay un mensaje gráfico apoyado con elementos visuales, que es mucho más abstracto, es mucho más expresionista, es mucho más disruptivo, el mensaje tiende a variar. Entonces, a lo que voy con todo esto, en que el diseño, para que realmente tenga un objetivo, es que con todos los elementos que en este caso, que son 100% visuales, porque nos vamos a enfocar en el diseño de experiencia de usuario apalancado en la tecnología, todo elemento, cualquier color o tipografía o forma o iconografía o fotografía o hasta incluso la disposición de los elementos en una diagramación, en un layout, tiene que tener un sentido común, tiene que tener un mensaje específico porque esa interfaz va a estar comunicándose a través de esa composición y no a través de un video o a través de una persona que esté como interlocutor tratando de interpretar lo que tú vayas a diseñar en una interfaz digital. Entonces, para resumir, el diseño es una comunicación efectiva donde la persona, como receptor, entiende el mensaje, lo decodifica y te da una respuesta. Si esa persona no lo entiende, puede ser que la comunicación tuya sea muy buena, pero quizá al público al que tú le estás comunicando no es la forma como tú te debes expresar. No. Y ahí es cuando hablamos en temas de personalidad de comunicación. Vamos desde el diseño de interacción, el diseño apalancado de la comunicación visual y ahora el tono de la comunicación. ¿Cómo debemos comunicarnos de manera efectiva para que nuestro mensaje, primero, tenga una personalidad y segundo, tenga una muy buena decodificación y por lo pronto aceptación por tu público receptor? Si de pronto estoy yendo muy rápido, por favor me levantan la mano y me dicen, Ronald, repíteme esto de nuevo o alguna pregunta, pero es un poco más o menos el hilo de a dónde quiero llegar con el objetivo de cómo tener un buen diseño de experiencia de usuario y sobre qué está fundamentado. Vamos al tema de los arquetipos. Los arquetipos representan motivaciones humanas fundamentales y tienen la capacidad de evocar emociones y aspiraciones muy profundas. Los arquetipos es una rama de la psicología donde esta rama indica de que cada persona nace con un patrón de comportamiento muy innato que está impreso en su ADN. Y estos arquetipos en total son 12. Y son estos de aquí. Ya mismo vamos a entrar en materia si de pronto les interesa mucho el tema de los arquetipos. Hay el inocente, el sabio, el explorador, el forajido, el mago, héroe, amante, bufón, inocente. Bueno, tiene otro nombre el inocente, porque en otros idiomas le dan como el hombre común, la persona corriente, el ciudadano. El cuidador, el gobernante y el creador. Ahora, ¿de dónde hemos partido desde el diseño a hablar sobre comunicación y luego terminar sobre el tema de los arquetipos, cómo esto se conjuga, cómo esto va agarrando forma o sentido? Y es que muchas de las marcas, muchas de la parte del marketing se apalanca sobre la personalidad de comunicación. Aquí en esta imagen yo les quiero mostrar un poco sobre cuál es la denotación
en todo tipo de comunicación, ya estoy hablando desde, por ejemplo, si tomo de referencia la marca de Red Bull, desde qué marcas ellos son auspiciantes, con qué salen al mercado, cuál es más o menos el tono de comunicación que ellos tienen en televisión, en radio, en internet o en cualquier otro medio o dispositivo para el público. Y por supuesto, el color, la tipografía y todos los elementos que acompañan para que la comunicación tenga una sola personalidad. Y así como Red Bull, todas las marcas que están aquí, en realidad, una buena compañía con un muy buen manual de marca o un sistema de comunicación con una guía de identidad, siempre se va a ver apalancado sobre cuál va a ser su tono de personalidad de comunicación. Por ejemplo, Apple, en este caso, es el mago, Under Armour es el héroe, tenemos, por ejemplo, a Google como el creador, y en fin, o sea, esto de aquí no es algo que realmente lo desarrolló el mundo del marketing, el mundo del marketing, sino más bien el mundo de la psicología. ¿Y en qué otros aspectos también esto se ve influenciado? Quiero mostrarles una de las, dentro del cine, una de las obras con más premios Oscar ganados en la historia. Cronológicamente, la primera película con tener más premios Oscar ganados es Ben-Hur, segundo es Titanic y tercero El Señor de los Anillos, cronológicamente. Pero en este caso, El Señor de los Anillos tiene una diferencia de 6 Oscars más que no ganó, pero sí estuvo nominado. En fin, ¿por qué esta película ha sido tan buena para el séptimo arte? Y es porque hasta este punto la producción consideró muy importante el darle a cada uno de los personajes de la película un carácter, una personalidad bien arraigada sobre uno de los 12 arquetipos. Entonces tenemos al amante, tenemos al héroe, al explorador, al mago, al gobernante, al inocente o al hombre común, al rebelde, al cuidador, eh, al buen ciudadano. Hasta este punto, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Han escuchado anteriormente sobre los arquetipos y cómo las empresas se apalancan de ellos para poder comunicar sus productos y servicios. Bien, no hay Y ahí, preguntas. estimado Ronald, Iván, aquí van otra vez. Yo voy a estar bien preguntón, Ronald. por favor, por favor. Mira, no sé qué tanto se tenga de aquel lado del charco y llamo de Centro o Sudamérica el tema de Starbucks, porque aquí en México es una plaga. En México, teniendo buen café, teniendo buenos granos y teniendo buenas cafeterías, Starbucks es una plaga. Y es una plaga en el sentido, y no quiero que se me malinterprete, en el sentido de que te ofrece esa parte de la experiencia de usuario, la experiencia de ir a un Starbucks y que te la pases bien, que puedas trabajar, que tengas Wi-Fi, que lo que tú quieras, ¿no? Para que puedas estar conectado con el mundo laboral, con tu familia o con tus amigos. Pero este arquetipo que Starbucks nos vende, para mí, híjole, no es el más adecuado, puesto que no me está dando lo mejor, pero sí me está dando esto que tú me estás diciendo que es el arquetipo. Es esta parte de, pues es que quieras o no, Starbucks te da la experiencia. Quieras o no, Starbucks te da Wi-Fi gratis. Quieras o no, Starbucks te va a preparar la bebida como tú la pidas. Entonces, como tú quieras, Starbucks quiere. Así como decimos de este lado nosotros. Como tú quieras, Starbucks quiere. Entonces, este arquetipo, bueno o malo para algunos, es un poco, ¿cómo decirlo?
mm, un poco de esas falsas ideas y sí de mucha aspiración. Creo que ese es otro tema que no sé si lo vas a tocar. El tema aspiracional de que esto no es para cualquiera, esto es solamente para algunos cuantos. Es muy aspiracional. Entonces, el arquetipo para mí es también un tema aspiracional. Yo quiero ser como aquí estamos viendo esta imagen que nos compartes. Para mí igual es una película sensacional. El Señor de los Anillos me encanta, me fascina el Señor de los Anillos, pero a ver, no sé, tú ahí, estimado Ronald, si más adelante lo vas a tocar o no, pero también tiene que ver mucho con el tema aspiracional, ¿no? Sí, en realidad iba a topar un temita ahí porque si de pronto ustedes dicen, pero ¿será posible que en realidad sean solamente 12 categorías o tipos y que yo solamente pertenezca a una? En realidad, a veces, ya les voy a pasar un dato tenemos influencias de otros arquetipos, pero siempre va a priorizar o va a preponderar uno en específico. Siempre, siempre. Y es más, no hablando tanto de las marcas, quería solamente hacer la relación de cómo este estudio psicológico, las grandes compañías lo han adoptado para mejorar su estilo de comunicación. Quiero adoptarlo en la forma personal, porque al final soy yo, como tú decías, Iván, soy yo el que voy a Starbucks, soy yo el que va, yo qué sé, al cine, soy yo el que va y consume esto de acá. Entonces yo en el puesto de consumidor, relacionándome con otras personas, en este caso con otras personas, es cómo podemos nosotros de manera efectiva podernos comunicar. Alzaste la mano de nuevo. Justo, mi estimado Ronald, ese es mi punto. ¿Hasta dónde es el asunto aspiracional? Acá en México sí es un tema muy aspiracional porque tenemos, desgraciadamente, este tema de las clases sociales, de que si vas al Starbucks es porque perteneces a cierta clase social, supuestamente, y lo pongo entre comillas y espero se entienda, lo pongo entre comillas y que se entienda así, es porque perteneces a cierta clase social. Si tú consumes cierta marca o esta marca ya te hizo sentir, no sé, híjole, es que con qué ejemplo podría ser, güey? Algo que sea un Yo poco mucho más. te puedo dar un ejemplo yo. Ajá, Ya, por ejemplo, Disney, ¿no? ajá. No sé si haya alguien aquí en este grupo que haya tenido la oportunidad de ir a cualquiera de los parques o los mundos de Disney. Yo, Dime tú, Iván, ¿cómo es la actitud, la personalidad de cada uno de los empleados dentro del parque? no, muy amable, muy, a disposición de ti, muy de que te la pases muy bien. Y aparte, bueno, y tal vez aquí hago un paréntesis, el 80% de ellos son latinos. Ah, bueno. El No ochenta quería por entrar en ciento la de ellos parte son cultural. latinos y eso ya nos nace a nosotros, los latinos. El otro 20% que creo que son los gerentes y directores del parque son de Estados Unidos o Canadá. Claro. Hablando principalmente de los que te ofrecen el servicio, de los que van y tienen el contacto directamente contigo. Hay una gran parte de ellos que son o adoptan un personaje de cualquiera de las caricaturas o historietas de Disney y entran dentro de ese personaje. Y obviamente ellos deben de tener ese compromiso, esa actuación muy bien ensayada, ese diálogo, esa forma de poder conectar, porque si tú no tienes eso, uno, puedes perder tu trabajo y dos, que es lo más importante, puedes borrarle al consumidor, o en este caso al que visita los parques, esa idea de que Disney realmente es algo mágico. Entonces, no sé si de pronto esa experiencia con Starbucks, al tú
poderlo asociar con otro tipo de ideología de marca que en realidad no es muy buena para ti, no es muy atractiva. Eso también incluye mucho al personal, la capacitación de ellos, la preparación de ellos y la disposición de ellos para poder transmitir esa idea de marca a los consumidores. Y eso, por ejemplo, cuando yo estuve aquí en el Banco del Pacífico, en Ecuador, teníamos una idea de marca donde un banco, imagínate un banco, que siempre los bancos se, se, se alinean hacia esta parte, que son más estructurados, más proveedores, como el creador, el gobernante o el cuidador. El Banco del Pacífico tuvo la audacia de tirarse a ser el mago. Y no te estoy mintiendo. Te mostraría los manuales de marca para mostrarte que en realidad esa audacia de una empresa seria, bien estructurada, de una connotación como solamente para personas que realmente quieren mover dinero, se tiraron a mago. Y toda la estrategia de comunicación, todo el tono de comunicación, hasta incluso el uniforme, hasta el olor que había en cada una de las agencias a nivel nacional en Ecuador, todo se tuvo que alinear para que la comunicación sea por un mago. Y por supuesto, transmitirle eso a las personas que tienen ese contacto con su público, con sus clientes o sus prospectos, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, insertarles ese chip o dejarles grabado ese ADN para que realmente puedan ser representantes de la marca en todos los puntos de contacto que tengan con clientes. Entonces, eso es un muy buen tema, eso es un muy buen tema y en realidad quería solamente sacar a relucir cómo las marcas se han aprovechado de un tema que realmente es psicológico, o sea, esto es psicológico. Algo que ahorita me hizo acuerdo y es que hay otra rama de la psicología, no sé si alguno de los participantes aquí ha escuchado sobre la psicogeometría. ¿De qué se trata la psicogeometría? La psicogeometría trata de poder categorizar a las personas en base a formas geométricas primitivas, como el cuadrado, el triángulo, el círculo y algo que no entra ahí, pues el garabato. Entonces, las personas que son muy bien estructuradas, que tienen un perfil como que mucho más técnico, son las personas que les gusta mucho arraigarse en documentación, en estructuras en programación, en analítica. Y esas personas son las personas cuadradas. No es porque sea una mala palabra, sino porque psicológicamente esa rama lo categoriza a esa persona como una persona cuadrada. Hay otras personas que son circulares. Los círculos son más llevados a las emociones. Son personas que son muy caritativas, que son muy amigables, que son muy amantes. Hay personas que son triangulares. Hay solamente 4 formas: triángulo, cuadrado, círculo y garabato. Los garabatos no es ninguna forma, solo es la connotación de no forma. Los garabatos son las personas rebeldes, las personas que viven sin ley, que son atrevidas, que son sagaces y que a la vez tienen a, a llevar actos heroicos. Pero esa es la psicología. En realidad, esa psicología o todo ese campo de investigación en la cual la psicología ha estado, pero por años, trabajando en entender cómo son las personas, qué personalidades tienen, cuáles son sus preferencias al comunicarse. Eso es una muy buena práctica para que en este caso el campo del diseño, específicamente el diseño de experiencia de usuario, deba conocerlo al máximo y sacarle provecho, porque la comunicación a través del diseño tiene que llegar a un público objetivo para que ese público realmente pueda comprender tu mensaje a través de una composición visual y poder dar una respuesta o tener una reacción, principalmente una reacción positiva. Entonces, dicho eso, quiero salirme un poco de las marcas, quiero entrar un poco más Ronald, en... solo Sí, Michelle.
Hola, Ronald, ¿me escuchas? Sí, es que tenemos una preguntita en el chat. Ah, Nos perdón. pregunta Mayra, Estoy viendo el en chat. desarrollo sí, en desarrollo de aplicativos, ¿también se analiza el arquetipo de los usuarios al que va dirigido el producto antes de realizar el prototipado? Repíteme, por favor, la pregunta. Discúlpame, Michelle. De acuerdo, dice, en desarrollo de aplicativos, ¿también se analiza el arquetipo de los usuarios al que va dirigido el producto antes de realizar el prototipado? Muy Esto nos lo buena pregunta pregunta. Mayra. Marga. Mayra. Mayra, excelente pregunta. Mayra, excelente pregunta. Y muchas gracias por la pregunta, Mayra. Cuando hablamos de arquetipo, hablamos principalmente de una personalidad de comunicación, ¿no? Esa personalidad de comunicación tú la debes de tener muy clara, tú como emisor, ¿no? Hablamos de una marca o incluso hasta de una persona. Yo debo comprender cuál es esa personalidad que me denota a mí para poderlo comunicar. Y esa persona o tu público no precisamente sería algo genial tener un estudio de en qué marco nuestros clientes o futuros clientes o algún segmento del mercado con algún producto o servicio específico nosotros queremos llegar, tener este tipo de información. Es complicado, es muy complicado. Pero sí lo que hacemos son investigaciones de mercado, análisis de datos, eh, segmentación, minería de datos, cualquier otro elemento de investigación para que la preparación que tú vayas a hacer con tu prototipo realmente tenga ese impacto. Por ejemplo, si tú estás preparando un producto, un aplicativo móvil, como mencionaste, para, para personas en el exterior y que son jóvenes, jóvenes que están saliendo de la universidad y están entrando en el mundo de laboral, profesional, para todas las universidades. Entonces, antes de tú comenzar a meterle mano a cualquier prototipo, hay un proceso de diseño en la cual tú debes de enmarcarte primero para asegurar de que tu producto realmente va a tener el éxito que tú esperas. Y justamente el primer paso es el paso de la empatía. Eso ya lo vamos a ver ya mismo. En ese paso de la empatía hay muchas técnicas y muchas herramientas donde tú, Mayra, puedes apalancarte para conocer al público al cual tú estás haciendo ahorita un trabajo. Y sobre ese análisis, muchos factores te van a indicar qué necesita esa persona poder entender, cuál es su lenguaje, cuál es su forma de responder, cuál es su entorno, en qué piensa, qué oye, qué otras marcas también lo seducen. No, todas las marcas gritan, ¿no? Pero cuál es al que él o ella lo motiva a poder consumir. Y cuando tú entiendes a esa persona, eh, puedes realmente llegar a desarrollar o a diseñar un producto muy, muy eficaz, pensado o centrado en esa persona desde el inicio. Entonces, hacer un estudio de arquetipo, en resumen, hacer un estudio de arquetipo sobre tu público objetivo es imposible. Pero si tú tienes bueno, hay empresas que lo tienen, que son centros de Customer Experience, donde pueden llegar a analizar a ciertos personas claves o objetivas para poder hacer análisis mucho más profundos de cómo es su forma de entender el mundo y enmarcarlo en un arquetipo sería genial. ¿Contesté tu pregunta, Mayra? O si en el chat responde, disculpe que no tengo el chat, porque tengo varias ventanas abiertas para poder. Ok, Mayra nos dice que sí, muchas gracias. Ok, listo, Mayra. Y gracias por la pregunta. Muy bien. Avanzamos. Descubre cuál es tu arquetipo. Ahora, para ir un poco en la estructura de mi presentación sobre lo que es diseño de experiencia de usuario y cómo de diseño estamos hablando sobre la psicología, ¿no? El diseño se enmarca de todas las ramas en el diseño de interacción.
el diseño de interacción, para que realmente sea efectivo, debe haber un buen canal de comunicación, porque necesitas interactuar. Y si el receptor o el público objetivo no interactúa, entonces quizá haya un problema de comunicación de tu parte como emisor. Para entender cómo debo comunicarme, debo conocerme a mí, en mi personalidad, para saber cómo saber comunicarme a través de cualquier componente o cualquier medio. Entonces, quiero compartirles este enlace para que ustedes descubran cuál es su arquetipo. Si son el héroe, si son el amante, si son el amigo, si son el explorador, el sabio, el mago, el rebelde, el cuidador, en fin. Puede ser que encuentren en otras páginas que ya no hay 12 arquetipos, sino que hay 16. Bueno, yo en los años que llevo en temas de marketing y comunicación, en realidad son 12, ¿no? Y yo preferible les quiero compartir este enlace. No lo hagan ahora. Déjame ver. Sí, le escribo para todo el mundo, ¿verdad? Sí, para todo el mundo. Ok. Ahora sí, voy a dejar. Ah, ya, Michelle, ya lo compartiste. Perdón. Gracias. No lo hagan ahora. Eso es opcional si ustedes quieren conocerse bien, quieren saber en qué parte de la psicología de los arquetipos son ustedes. Hagan este test. Es más o menos 5 minutos, pero a conciencia en realidad puede llevárselo unos 10 minutos. Si la página está en inglés, solamente en Chrome pueden activar el traductor y comenzar a leer. Son preguntas, podrían ser randoms porque hablan de un tema, luego saltan a otro tema, pero eso es un poco el análisis. Que al finalizar, una vez que ustedes contestan todas estas preguntas a conciencia, al final les va a dar pues un poco lo que te estaba comentando, Iván. Tu arquetipo principal es el cuidador, pero tienes influencia sobre el explorador, el mago, el rebelde, ¿no? Entonces, de esa forma un poco ustedes pueden comprender dentro de la psicología de la comunicación, porque para eso nos ayuda la psicología, a entender quiénes somos, para saber cómo expresarnos, cómo hablarlo, cómo decirlo, y que nuestra comunicación sea mucho más eficaz. Entonces, dicho eso, quiero pasar al siguiente tema. Si de pronto no hay alguna pregunta, no hay, ya tengo el chat abierto. Ronald, permiso, ¿puedes volver a pasar el Catalina, enlace? Que como me caí, entonces no lo logré tomar. dale. Gracias. Gracias. No, a ti, Catalina. Oh, Michelle está más despierta. Gracias. Gracias, gracias, Michelle. Bien. Ahora sí, hasta ahora, si no hay alguna pregunta, si no hay algún comentario, si no hay algo que quieran decir o participar, vamos a entrar ahora sí en materia que es diseño UX, para comprender muy bien qué otros ejercicios vamos a hacer ahora ya mismo. Bien, el diseño de la experiencia de usuario. A mí me gusta mucho de todas las representaciones gráficas o infográficas o como quieran verle por charts, lo que sea, esta es la mejor representación de qué significa diseño de experiencia de usuario. El diseño de experiencia de usuario es una acción tripartita, donde entra el sistema por un lado, entra el usuario por el otro lado, y en medio está el contexto. Cuando tú tienes un muy buen nivel entre estas tres partes, cualquier producto o servicio, ya sea digital, ya sea físico o presencial, o en cualquier forma de expresarte algún tipo de comunicación, va a tener éxito. Realmente va a tener la acogida o los indicadores, cumplir los indicadores que tú estabas teniendo en mente. Entonces, el diseño de experiencia de usuario es una disciplina centrada específicamente en el ser humano.
el ser humano es el que ocupa el centro de todo. Es el que tiene, como quien dice, todo a su favor para poder comprender. Primero, el sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema, podría decirlo así, vendría a ser como los grupos de interés. Por decir, si yo una marca, yo qué sé, Coca-Cola o Disney o Red Bull o Apple, quiero lanzar un nuevo producto al mercado o un nuevo servicio, tengo esta base tecnológica o tengo estos canales o estos medios o tengo esta forma de llegar. Y tú comienzas a crear todo una estrategia de creación de producto. Eso es lo que se llama el sistema, ¿no? El sistema es donde está todo lo que tú pretendes comunicar, el presupuesto con el que cuentas, los medios con los que tienes, el personal, todo. Ahora, el usuario es la contraparte. El usuario es el público objetivo. Son los futuros adeptos, son los futuros suscriptores, serán los futuros seguidores o es quizá tu público actual, pero es el consumidor. Ese es el usuario. Y finalmente el contexto. El contexto es qué vas a utilizar para que tu producto o servicio llegue hacia el usuario o llegue hacia el consumidor o hacia ese nuevo adepto. Entonces, cuando nosotros ponemos en la balanza, muy bien, cuál es nuestro bagaje, cuál es nuestro soporte, cuál es cuál es nuestra estrategia. Definimos ahora cuál es nuestro público objetivo, cuál va a ser el usuario, qué parte del mercado al cual yo quiero dirigirme, a través de qué este contexto, a través de un medio digital, a través de un medio físico. Cuando yo pongo bien en la balanza y bien definido qué es, eso realmente es tener un muy buen diseño de experiencia de usuario, porque estás poniendo siempre al usuario desde el inicio del desarrollo del producto o del servicio, a través de qué contexto y con qué infraestructura o con qué herramientas tú necesitas para poder llegar a esa área. Bien, si de pronto hay alguna pregunta, porque esta es la parte más teórica del taller, nos queda todavía una hora, hay tiempo para hacer de manera tranquila la parte práctica. Ahora, ¿cómo desglosamos o cómo abrimos el diseño de experiencia de usuario? En este caso, todo diseñador de experiencia de usuario participa en diferentes etapas en la creación de un producto o de un servicio, ¿no? Donde empiezas tú desde la estrategia, el alcance, la estructura, cualquier manufactura o cualquier cosa tangible para poder interactuar con ese producto y servicio y por supuesto la parte final que es la parte visual, la parte de la marca. Entonces, vemos de que el diseñador de experiencia de usuario en realidad debe tener una facilidad para poder interactuar con estos distintos niveles o capas de desarrollo de producto. En la parte estratégica, necesita conocer cuáles van a ser los objetivos del negocio y cuáles van a ser las necesidades del usuario. En la parte del alcance, necesita ver qué elementos funcionales y qué contenidos o requerimientos necesito para yo poder cumplir con ese objetivo en este desarrollo de producto. Segundo, la estructura. La estructura imparte mucho porque quizá aquí hayan algunas personas que sean de ese mundo, el mundo de la arquitectura de datos, del desarrollo, de la infraestructura, de la seguridad o de incluso hasta de la parte administrativa, donde tú delimitas de dónde a dónde tú vas a contar con una muy buena estructura para poder dar un buen producto o servicio. Entonces, ahí debes conocer tú, como diseñador de experiencia de usuario, muy bien cuál es esa arquitectura de información con la que tú cuentas, de qué forma la vas a esquematizar y luego le aplicas el diseño de interacción. Esa parte mucho más práctica, ¿no? La vamos a ver el día de mañana, lo que es la parte visual, la parte
diseño de usuario de interfaces, porque esto aquí, para poder entender un tema, debe ser muy bien comprendido lo que es la experiencia de usuario. Son dos cosas que van muy de la mano, ¿no? Experiencia de usuario y user interfaces, o UI, donde el UI no tiene sentido si no hay una muy buena experiencia de usuario. Entonces, en estas capas yo quiero mostrarles a ustedes cómo en el tema de desarrollo de productos, cómo tú puedes partir de la parte muy abstracta, desde la parte muy abierta, a tener algo mucho más concreto, ¿no? Cómo puedes diverger con todas las definiciones y estas herramientas que tienes al alcance para tú poder realmente desarrollar un producto de calidad. Bien, ahora sí, quiero pasar unas láminas que sean mucho más tranquilas, más suaves y un poco más de interacción. Ahora, ¿quién le gustaría comentar sobre lo que está viendo? ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta imagen? Cualquier persona, o lo puede escribir en el chat o puede desmutarse y participar. ¿Qué más le llama la atención de esta imagen? Cualquiera que pueda participar. El agarre está mal ubicado. No sé, no me hace sentido tomarlo de ahí. Es como al revés. Ay, no, Gracias. a mí se me antoja un café. Lo que provocan las emociones, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Iván. Este de aquí es una obra. En realidad es algo que una persona muy disruptiva, en este caso Jace Carman, estaba intentando, ¿no? Estaba tratando de sacar ese producto que sea innovador, que realmente sea una cosa fuera de lo común. Pero en realidad esto de aquí es prácticamente lo que normalmente nosotros vivimos a diario. Incluso hay un libro que quiero compartírselos, no sé si de pronto la cámara ahí. Bueno, yo igual les voy a pasar el dato y la cámara no me ayuda. Perfecto. Está bien. Ya está. Voy a ponerlo acá. Ah, normal. Everyday things. Bueno, ¿por qué no lo incluí en las láminas? En realidad, este libro habla justamente sobre las cosas que están a disposición de nuestro día a día, en nuestras casas, en el trabajo, o en la universidad, o en cualquier lugar donde nosotros, y que son totalmente innecesarias, que realmente no tienen un sentido común para poderlo utilizar y que en realidad no ayudan de mucho, no sirven para ejecutar alguna acción. Paso a esta otra imagen y quiero que por favor mediten un poco y vean estas 4 imágenes, A, B, C y D. Cada una de estas imágenes representa una cocina o las hornillas de nuestra cocina. Tenemos ahí la hornilla y acá la perilla pues que prende y apaga la hornilla. Si ustedes tuvieran que comprar una cocina, ¿cuál cocina comprarían solamente no, dejemos a un lado las marcas, materiales, colores? Ustedes van a comprar una cocina para cocinar. Entonces, van a coger una olla, la van a poner y van a prender la estufa. Entonces, el usuario llega al almacén, quiere una cocina de 4 hornillas y la distribución en la estufa, en la parte de arriba, tiene esta forma, donde están las hornillas en la parte de arriba y los controladores bueno, lo que activa la llama en la parte de abajo. Quiero que pongan en el chat con cuál de ustedes se quedan y por qué. ¿Cuál comprarían? ¿Comprarían el A? ¿Comprarían el B, el C o el D? Ojo que aquí no hay
ni letritas, ni colores, ni nada. Es perilla, estufa, porque ahí va a ir la olla o donde voy a cocinar. Listo, Muy estamos bien. recibiendo. La B lleva ahorita dos La personas B, dicen que la B, una persona dice que Yo la A, compraría la dos C. personas la D, la bueno, A, Mirna dice la C, tres personas la D va ganando, la D va a ganar. la D. La A, la B Ok, por la... acá Ya, nos dicen la sí. B por la distribución de las hornillas, creo que mejor distribución tiene tomando en cuenta el diámetro de las ollas. Muy bien, perfecto. Hay para sartenes, para ollas más grandes, ollas soperas y para teteras. Literal, mi cocina es la A. Ah, ya compraste la A. Ok, Ivana. Bien, gracias por compartirlo. ¿Quién compra la C? Está barata. Mirna. Mirna, ¿tú compras la C? Sí. Ah, perfecto. Bien, bien. Gracias. Muchas gracias, chicos, por compartir esa perspectiva. Hay de distintos, ¿no? Yo sé que algunos quizás ya tienen una hornilla reconocida, pero en una forma mucho más práctica, sin tener que pensar mucho, ¿no? La persona de pronto, ya que dijo la B por la distribución de las hornillas, tomando en cuenta que el diámetro de las ollas, ok. Por ejemplo, yo en lo personal, porque yo también tengo, no, soy medio cuadrado, ¿no? Eh, yo, queriendo prender esta de aquí, te aseguro que o podría estar usando primero esta y luego esta de acá. En el caso de la A, me da la misma sensación. Aunque no tengo categorizados o agrupados por dos de un costado y dos del otro, aquí tengo los cuatro por debajo. Quizá mi mente, ¿no? Mi forma de analizar, de poder procesar, de poder entender la respuesta que quiere el fabricante en este caso, que yo tome sobre estas hornillas, es el sentido horario que normalmente nosotros las personas, bueno, digo, nosotros tenemos. Y eso no está tampoco limitado a que las personas también puedan entenderlo en dirección contraria, donde esta perilla de aquí pertenezca a la de acá arriba, esta la de aquí y lo mismo del otro lado. Es medio confuso. Esta de aquí, la C, tiene un mapeo un poco más objetivo. Sabemos de que esto que va a activar las hornillas, pues tienen la misma disposición a escala. Y por supuesto aquí ayuda un poco la disposición, ya que las hornillas más pequeñas en la parte superior están más tiradas al centro y las de abajo más grandes están tiradas un poco más hacia afuera. Entonces me ayuda a poder mapear dentro de mi esquema mental el funcionamiento sin leerme un manual, sin leer alguna letrita que diga por acá abajo, esta es la hornilla superior izquierda, esta es la hornilla inferior derecha. Poder analizar rápidamente esa relación del esquema de este producto. Bien, vamos a la siguiente. Este también es una muy buena interpretación sobre qué es qué. ¿Qué es experiencia de usuario y qué es diseño de interfaces o user interfaces? ¿Qué es lo que más le llama la atención, chicos, de esta imagen? Pueden desmutearse o pueden escribirlo en el chat para que sea mucho más participativo. Hay todo un camino con cemento, pero la gente usa como por distancia más corta el césped. Ahí se ve como el paso donde han pasado, ¿no? Muy bien. ¿A quién más le llama la atención o puede destacar algo más que quizás no estamos viendo? El deber ser y lo más rápido. Gracias, Iván. ¿Alguien más que le gustaría comentar algo al respecto? Quizá le llame la atención porque
cerca de su trabajo, de su casa, hay algo similar. ¿Por qué razón? No sé, Ronald, si de pronto podría ser como Javier. el UX es como toda la, como ese antes, como todo ese de cómo estaba o cómo se llegó a construir hasta llegar al UI, ¿no? O sea, todo el camino que de pronto se pudo haber de pronto transformado, construido, como todo el proceso, ¿sí? Y a la final es el UI pues, cuando ya está terminado, ¿sí? Tú no ves debajo qué quedó en el suelo, no ves qué pasó, eh, pero pues ya lo ves, es como ya terminado. Pues yo lo estoy viendo así. Perfecto, perfecto. Gracias, Javier. ¿Quién más se anima a dar un comentario? Los atajos son prácticos. No es necesario dar toda la vuelta, a menos que tengas algún tipo de manía, es verdad. Hola, yo la verdad entiendo que el UX es como los escenarios, ¿no? Que fueron cubriendo hasta llegar al diseño final que era el UI o el diseño de interfase, ¿no? Entonces, así como que me da la impresión de que antes era usado esos caminos, al final se aterrizó al usuario que era lo que necesitaba y finalmente se construyó con ese diseño de interfaz, ¿no? Bueno, me Así. da la impresión, sí. Muchas gracias, Marlene, por ese comentario. Sí, en realidad esto es una relación de quizá cómo se saltó esa parte del desarrollo, en este caso arquitectónico, de la creación de una infraestructura, donde no se conocía un poco mucho a su gente. Estoy más que seguro de que la intención del arquitecto no era hacerle el camino más largo al usuario, sino más bien que el usuario en realidad está teniendo una necesidad de tiempo mucho más prioritaria hacia esa dirección, que es muy necesario cortar el camino. Hay tantas consideraciones que se pueden analizar o se pueden sacar en esta imagen, donde en realidad el arquitecto no tuvo la culpa, sino más bien quizá las personas que apoyaron al proyecto a realmente buscar una solución mucho más práctica. Ahora, en el mundo de los productos y hablando ya ahora sí en temas digitales, eh, a veces nosotros encontramos productos que tienen elementos que son muy necesarios para tener una muy buena interacción, hablando directamente en una pantalla. Yo sé que habrán personas que quizá tengan otro tipo de necesidades cuando interactúan con una interfaz, pero cuando hablamos directamente de el producto para esa persona, estamos poniendo de relieve de que ese estudio, donde analizamos muy bien su arquetipo, analizamos muy bien su entorno, y es lo que ya mismo vamos a entrar, conocer algunos principios claves de los usuarios, hace que realmente nuestra oferta de productos y servicios sea muy bien utilizada, sea realmente algo que le guste mucho a los usuarios poder utilizarlo, en este caso poder transitar y tener una muy bonita experiencia, aparte de que el césped está increíble, pero bueno, estéticamente es lo que es, la parte funcional. Bien, ahora entramos a los principios claves de experiencia de usuario. Aquí vamos a ver, hay muchos principios, pero unos son como subcategorías de esto. Para mí los más principales son estos de aquí, como la usabilidad, la accesibilidad, la empatía y el diseño centrado en el usuario. Entonces, para ver sobre cada uno de ellos, la usabilidad es la facilidad con la que una persona puede usar un producto. Les estaba presentando una imagen de un tramo eh, por pisadas, ¿no? Y es que en realidad yo me imagino personas que tienen una preferencia en el tránsito o tienen una preferencia entre una actividad y otra, de pronto hacia ese lado queda el comedor y a la hora pues del almuerzo, del lunch, todo el mundo se dirige para allá. Quizá el único acceso para poder tener estacionamiento es del lado de allá.
pero es esa parte de la usabilidad. ¿Qué tan intuitivo se presta en este caso algún medio de uso, en este caso una infraestructura arquitectónica, para poder yo movilizarme de manera fácil entre un área y otra, entre un ala y otra? Qué fácil es para mí aprender a utilizarlo, si me permite realizar tareas sin errores. Ahora, en el ámbito digital, quiero darles un ejemplo sobre un formulario, ¿no? ¿Quién no se ha visto al frente de un formulario, ya sea para registrarse en algún sitio web o para hacer alguna solicitud o un requerimiento digital? Los formularios son un dolor de cabeza, créanlo. Hay unos que tienen una estructura en 2 columnas, unas que tienen una estructura donde se enmarca de un costado. Nuestra lectura es obviamente de izquierda a derecha, donde los titulares y la parte de texto está de un costado y la parte interactiva donde tú vas dando clic o vas con el tab haciéndolo de otro lado. En realidad hay formularios de todas formas y de todas formas de responder para distintos dispositivos, donde si nosotros podemos comprender quiénes son los que lo van a usar, con qué objetivo, podemos hacer de que esa experiencia o de un formulario corto en Internet o hasta una infraestructura arquitectónica realmente sea útil para el usuario. El siguiente tema es la accesibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad? La accesibilidad significa que cualquier persona, independiente de cuáles sean sus limitantes o capacidades físicas o cognitivas, puede utilizar el producto. Y en este caso estoy hablando de personas que tengan discapacidad. Ustedes saben que ahora, por normativa, en muchos países, incluso en los suyos, los pueden ver, hay normativas para salvaguardar la experiencia tanto de un servicio o un producto para personas con discapacidad. Si ustedes van a un cajero automático, un ATM, a sacar dinero o a hacer algún depósito, saben de que existe un sistema braille o puede una persona conectar un dispositivo en sus oídos y con audífonos poder llevar el proceso que vayan a hacer en ese momento en el ATM. Entonces, la accesibilidad es muy importante, donde nosotros tenemos que pensar muy bien que ese tipo de personas con ese tipo de discapacidad pueden llegar a utilizarlo de manera eficiente. Ahora, yo quiero darles un ejemplo sobre accesibilidad en mi caso, cómo funciona. A veces cuando uno está muy cansado del día, ha trabajado las 8 horas frente a una computadora o frente a un monitor o alguna pantalla, y sin embargo tiene que llegar a su casa y tener alguna otra lectura adicional, ya sea para la universidad o para cualquier otro tema. A veces otra vez pegarse a la pantalla o pegarse en el dispositivo y seguir leyendo es un problema. Entonces, aún así nosotros no tengamos una discapacidad visual o daltonismo o quizá pérdida de visión en un ojo o en ambos o por completo, nosotros también sometidos en situaciones de bastante desgaste físico, nos ponen en esa categoría de personas con una discapacidad debido a la fuerza motora que uno tiene por prolongados tiempos de exposición. No quiero meterme tanto en la parte técnica de que una persona discapacitada es una persona que cumple esto. No, en realidad no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto saco una aplicación? Y dentro de los estudios, en mi investigación, me doy cuenta de que la mayoría de las personas que interactúan con mi aplicación son durante la noche, ¿no? Y por supuesto lo hacen entre horarios bien yo qué sé, 11 de la noche a 1 de la mañana. Y la mayoría son personas adultas, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente llegar a ese público en base a ese análisis y ese escenario, tú
vas a procurar tener una aplicación que tenga un modo oscuro, amigable, y por supuesto un texto legible, que ustedes, bueno, para pantallas hay toda una ciencia detrás de la tipografía, en este caso tipografías que sean de palo seco o sans serif. Si tú ves que de pronto la mayoría de las personas con tu aplicación interactúan en horarios pico, donde personas tienen que manejar el automóvil, donde personas tienen que ir en un bus o transitar en medio de bastantes personas con, yo qué sé, tránsito o tráfico de personas, sería bueno hacer un análisis de cómo poder completar un proceso de la aplicación que tú estás diseñando con una sola mano. Y no con eso, sino con un solo dedo. ¿Por qué? Porque a veces o tienes la otra mano ocupada con algo o simplemente estás dividiendo tu tiempo interactuando con la aplicación. En fin, ¿a qué voy con todo esto? De que en base a nuestra situación, a nuestro entorno y nuestra forma de vivir, también nosotros entramos en una categoría donde necesitamos accesibilidad, ya sea accesibilidad en temas de lectura o accesibilidad en la parte cognitiva, ¿no? Que no tenga demasiada carga cognitiva o demasiada animación. Hasta ahora, no sé si el tema, este era un tema muy importante, el tema de la accesibilidad. Quedó claro. Si gustan, pueden escribir en el chat para yo poder leer sus comentarios o desmutarse, activar su micrófono y poder comentar al respecto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo estoy viendo un video en TikTok o en Instagram o los shorts de YouTube y a veces el audio no me ayuda mucho, el del celular, ok, entonces necesito subtítulos. Y a veces los subtítulos no salen típico en la parte de abajo, sino en la parte en medio con un muy buen contraste. ¿Qué otros ejemplos, por ejemplo, podrían darme ustedes respecto al tema de accesibilidad? Y no solamente en la parte digital. Si pudiera regresar un poco las pantallas, por ejemplo, la accesibilidad a personas en sillas de ruedas, cómo suben por ahí, en fin. ¿Algún caso de accesibilidad que a alguien le gustaría compartir para hacer un poco más participativa esta charla? Y en cuestiones de Mira. accesibilidad también es importante tener en cuenta ciertas patologías como personas que no pueden mover sus articulaciones con la misma precisión o fuerza, por ejemplo, al diseño de picaportes, o sea, Sí. me refiero a apertura de puertas, ¿no? Que es bastante común y en todas edades. Sí, tienes razón. Ese es otro tema. El tema de las puertas o los accesos a áreas, eso es un problema. Muchas gracias, Mirna. Puedo añadir a ese comentario la distribución del control para prender y apagar las luces. También es un problema. Yo creo que el que sí realmente tú puedes, y es quizá por descubrimiento y por costumbre, son las luces de tu casa. Pero si tú entras a una casa nueva o a una oficina nueva y quieres prender el foco del pasillo o el foco o el foco del otro lado, accesibilidad cero. Bien, ¿alguien más? Un ejemplo, ok, banner, creo que sí, banner. Un ejemplo son los smartphones con pantallas alrededor de 7 pulgadas, como los Samsung Ultra, bueno, que tienen una opción de achicar y mover la pantalla para poder manejarlo con una mano. Perfecto. Excelente ejemplo, banner. Muchísimas gracias. Sí, sí. Y es más, quiero añadir otro sobre ese, y es que hay videojuegos. Es como, chévere cómo el tema de la accesibilidad llega hasta allá en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo tú puedes terminar un proceso, bueno, en este caso un mundo o un nivel, solamente con la ayuda del sonido? No tanto con la parte visual, sino solamente con el estímulo de los sonidos o del soundtrack que tiene el videojuego. Es algo increíble. Si pueden investigarlo, vean, la accesibilidad es un mundo muy importante. Y quiero hacerles un paréntesis. Yo trabajo para un banco digital en los Estados Unidos y allí la normativa es muy estricta. Es muy estricta.
Y hay una normativa de accesibilidad, que es el A11Y, donde ellos ponen en relieve de que todo aplicativo digital, por supuesto, todo producto o servicio digital, todo aplicativo debe cumplir con estas normativas y te da una lista enorme donde tú tienes que tener en consideración el tamaño de la tipografía, el contraste de color, incluso hasta el uso de imágenes o de interacciones con cargas cognitivas. Es algo que incluso hasta en la parte legal está teniendo mucho reconocimiento en la parte digital, que es muy bueno que en algún rato ustedes lo puedan investigar y abrir un poco más el tema. Bien, paso a la parte de empatía. La parte empática es lo primero, es lo que permite que tú puedas estar dispuesto a comprender cuáles son esas frustraciones, cuáles son las motivaciones, lo que lo mueve, el contexto en el cual él está, su medio ambiente y todo, ponerse en los zapatos del usuario. De eso se trata diseño de experiencia de usuario. Es el diseño de la experiencia del usuario el que realmente tiene que preponderar todas las diferentes etapas del desarrollo de tu producto y no solamente del desarrollo, sino también del mantenimiento y del versionamiento y de todas las fases que tú puedas utilizar para realmente llegar a tener un producto muy empático, muy accesible y muy útil. Bueno, y finalmente paso al diseño centrado en el usuario como parte de los principios claves del UX. Y es que el diseño centrado en el usuario es el enfoque que pone a ese público, a ese nicho, a ese mercado, a ese prospecto dentro de las investigaciones desde el inicio al final. Y es un ciclo que lo voy a presentar ahorita, donde ya dentro del diseño hay un proceso que es muy famoso. Hay distintos procesos. Yo sé que incluso hasta en sus empresas o en emprendimientos que tienen distintos procesos de diseñar o de crear un producto, pero yo les quiero mostrar uno que es para nosotros el más fácil de realizar, el más común para nosotros, y es Design Thinking. Hay más, pero quiero en este caso resaltar de que este es muy bueno y empieza siempre con la parte empática. No, la parte de ponerse primero en los zapatos de nuestro usuario y desde allí comenzar a partir con los distintos niveles de la creación de nuestro producto. Luego sigue la definición, la ideación, el prototipado y el testeo. La parte empática es la parte de la investigación, de entender a mi usuario, de conocer su contexto, de ver qué es lo que lo mueve, qué es lo que le ayuda a pensar, qué es lo que hace que esta persona realmente nazca una necesidad para que lo lleve a consumir un producto, un servicio donde nosotros queremos entrar y tener esa participación de mercado. Esa parte empática, por supuesto, tú la puedes apalancar muchísimo con observación, con investigación de mercado, con entrevistas, con encuestas, con toda esa parte investigativa. Creo que alguien, lo dejé anotado por ahí, no sé si fue Mirna o Mayra que lo mencionó, si podríamos tener hasta incluso un estudio de arquetipos en nuestro público objetivo, sería el mundo ideal. Pero si queremos ir hacia allá, debemos ser muy empáticos. ¿Qué quiere decir eso? De que yo sé que somos muy profesionales. Aquí hay personas muy profesionales con muchos años de experiencia. Lo puedo saber más o menos por el perfil de participantes en la comunidad de Scrum Latam. Pero cuando ya entramos en el mundo, en la fase empática, todo lo que tú como profesional pienses es apenas el 50% de la aceptación del producto que estás creando. Eso tiene que ser un proverbio dentro del desarrollo. Tu forma de pensar cómo puede ser un buen producto, así sea por un buen background o experiencia, si tú no lo pones a prueba con uno de tus futuros usuarios o tu público objetivo, esa parte del rompecabezas va a quedar hueca. Esa es la parte empática. Hasta ese nivel tiene que llegar a hacerla. Sí, yo ya he hecho aplicaciones en el pasado. Yo he recibido premios haciendo aplicaciones. Solamente tengo que hacer copy y pega. No, no es así. Yo ya tengo muchos años de experiencia
pero el público sigue siendo nuevo cada año, con cada paso tecnológico, con cada tendencia, con cada preferencia, con cada gusto. Siempre esa percepción de tu público va a cambiar. Cuando yo tenía 15 años, no es lo mismo de ahorita de mi hija de 15 años. Son dos mundos distintos. Son dos mundos muy completamente distintos. Es por eso que la parte empática es muy fundamental en el proceso de diseño. Luego la parte de definición es enamorarte del problema. ¿Qué problema voy a solucionar? Y todavía no me meto a la solución, sino que me meto a entender el problema, cómo nace, cómo se reemplaza, cuál es su ecosistema, qué impacto tiene. Luego la ideación es ahora sí enfocarme en cómo voy a resolver ese problema. El prototipo es la materialización o la manufactura o la parte tangible de tu producto o de tu servicio. Si es digital, alguna interfaz. Si es algo físico, pues si tiene que ser alguna cocina, si tiene que ser algún otro producto, pues es prototiparlo, ¿no? Crear, así sea con Legos o con, bueno, ahora con la tecnología, con impresiones 3D, pero es materializar, tangibilizar esa propuesta que tú tienes para resolver ese problema para ese público objetivo y el testeo. Esa es la cereza del pastel, es la parte más importante porque es lo que va a afirmar y lo que te va a dar una garantía y una constancia de que todo el trabajo que tú has hecho realmente va a ser aceptado desde el inicio que esté en producción o en el momento en que lo lances al mercado. Ahora, este proceso, por supuesto, lo que me gusta a mí en lo personal de Design Thinking es que es un proceso no lineal. Y por supuesto se adapta al producto. Si es un producto nuevo, por favor empieces en la empatía. Si es un producto ya existente, dependiendo de la necesidad, si es un mantenimiento, si es un versionamiento o si es un cambio de un nuevo módulo o cualquier otra adición que le hagas, puedes empezar desde la definición, la ideación, puedes empezar desde el prototipado y mantenerte en el prototipado a la ideación y luego regresar al testeo. Y si según el testeo te da muy buenos resultados, lo mandas directamente a producción o puedes regresar al ciclo. O sea, es un muy buen proceso donde ahora sí ya paso a la penúltima parte de mi taller, que es la actividad práctica. Por fin, llegamos a la parte práctica. Y es el mapa de empatía. ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre esta herramienta que se le utiliza mucho en procesos de diseño de experiencia de usuario, donde ponemos al usuario como centro del desarrollo? Pueden ponerlo en el chat, ya lo tengo abierto ahí para poderlo leer, o pueden desmutarse y comentarlo. Si alguien ya ha tenido experiencia llenando o interactuando con un mapa de empatía, ¿o qué otro comentario tiene al respecto? ¿Lo han utilizado? ¿No lo han utilizado? Ok, no hay problema. Continúo. Bien, el mapa de empatía, como bien lo dice el nombre, el objetivo de esto es comprender el usuario. Si lo he escuchado pero no lo he utilizado. Listo, Javier. Gracias por hacer un poco más participativo esto. Bien, es un poco comprender esa persona a la cual tú estás decidido a ofrecer un producto o un servicio, es qué mira, qué ve, cuáles son sus objetivos, qué hace, qué dice, cuáles son sus dolores y cuáles son sus beneficios o sus ganancias. Es tratar de entender. Esto me gusta mucho porque, aunque ustedes no lo crean, esa interacción que tenemos entre nuestros familiares o amigos más allegados, lo sabemos utilizar. Cuando tenemos un cumpleaños ahora que ya viene el Día de la Madre, ustedes ahorita están utilizando el mapa de empatía y están poniendo a su mamita en medio de ese mapa para comprender qué es lo que le causa a ella molestia, qué es lo que le beneficia a ella, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que piensa respecto a cosas que realmente le llaman la atención o le gustan. Ahora,
quiero compartirles este mapa de empatía porque es fundamental para el siguiente ejercicio que, bueno, ya lo vamos a hacer mañana, pero esta es la antesala de cómo poder comprender un buen diseño de producto, cómo está fundamentado. Entonces, quiero compartirles este enlace y me gustaría que pudieran entrar ahí, sacar una copia, tenerlo en su Drive y poderlo utilizar, poderlo manipular, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este mapa de empatía? El mapa de empatía, aquí, pone al usuario en medio de todos sus enfoques, de distintos enfoques, sobre lo que ve, lo que oye, lo que piensa y siente, y lo que dice y lo que hace. Y por supuesto, más abajo, cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son los beneficios que él trae. Yo les quiero dar un ejemplo de cómo en este caso Coca-Cola, no, voy a tomar de ejemplo una marca. Cómo ellos han esquematizado un mapa de empatía de un cliente sobre lo que ve, lo que oye, lo que piensa, lo que hace, sobre sus puntos de dolor y ganancias. Con esto podríamos nosotros más o menos empezar a hacer el ejercicio. Bueno, les voy a comentar aquí rápidamente. Por ejemplo, un cliente de la empresa Coca-Cola, ¿qué es lo que ve con el producto o la interacción de su producto o el entorno con el que se mueve su producto? Es que él, primero, lo que ve es que disfruta el sabor único de Coca-Cola. No es que le estoy haciendo publicidad a Coca-Cola, pero yo soy muy consumidor de Coca-Cola. ¿Qué es lo que ve? Asocia la Coca-Cola con momentos felices y divertidos. Esto también está muy bien apalancado con la publicidad. Si ustedes ven cualquier anuncio de Coca-Cola, nunca van a ver una imagen donde solamente el isotipo o el logotipo destaque, sino las emociones de las personas. Si es Navidad, hasta el oso polar sale tomando Coca-Cola, Papá Noel sacando Coca-Cola por montón de su bolso, en fin, siempre son las emociones y eso es lo que se nos imprime a nosotros, momentos felices y divertidos. Sobre lo que piensa, cuando pienso en Coca-Cola pienso amigos, una fiesta o una celebración, tienes tu plato favorito, ok, Coca-Cola. Yo sé que si hay algún diabético aquí, va a estar decir, no, Ronald está totalmente equivocado. Tiene toda la razón. Pero quiero ser un poco más abierto, un poco más genérico. Por ejemplo, ¿cuáles son los dolores que tiene un consumidor de este producto? Y es que es su preocupación por la salud debido al alto contenido de azúcar en esta bebida. Ahora, ustedes pueden ver que sí, hay sentimientos positivos de la marca asociados con tener distintas opciones de cero azúcar o menos azúcar, en fin. Aquí, cada uno de estos campos puedes tú ponerte en la piel. Por supuesto, si el objetivo de un mapa de empatía es, como dice la palabra, ser empático, ponerte en los zapatos del usuario y tú contestar por él. Esto no es una entrevista, esto no es un focus group, esto no es una encuesta donde tú tienes la respuesta o la reacción directa del usuario. El mapa de empatía no es ese. El mapa de empatía es donde tú, como desarrollador de un producto o servicio, te pones en los zapatos del usuario y tú contestas todas estas preguntas por él. Y por supuesto no piensas en Pepito o Juanito, sino que piensas directamente en ese estereotipo, no tanto en el arquetipo, sino en el estereotipo de consumidor, donde tú piensas que un grupo de personas con esa misma mentalidad o esas mismas emociones pueden contestar esta pregunta. Por supuesto, siempre enfocado a tu grupo objetivo, ¿no? Coca-Cola para todo el mundo, si es una aplicación de algún banco para un segmento estudiantil, pues para estudiantes.
Si es para jóvenes que quieren emprender o quieren meterse en el mundo de inversión, ese es tu público objetivo. ¿Dónde entraría el UX Research? Muy buena pregunta. Vane, excelente pregunta. ¿Dónde entraría el UX Research? Bueno, el UX Research, déjame regresar un poco acá. El UX Research entra muchísimo en la primera parte de investigación. Ahora, el research es también dentro del mundo del diseño, es también es una de las ramas donde un usuario o un diseñador potencializa mucho su perfil. Déjame compartirte esta imagen. Dentro bueno, el diseño de experiencia de usuario es una rama muy abierta, muy extensa. Debes de tener distintos perfiles y si es una compañía muy grande, de seguro van a tener grupos enfocados en distintas ramas del diseño de experiencia de usuario. El diseño de experiencia de usuario enfocado en la investigación siempre va al inicio de un proyecto, pero también lo hace un producto. O sea, siempre lo hace al inicio del desarrollo de un producto. Es decir, si no tenemos un UX Researcher dentro de nuestro equipo de trabajo, pues un diseñador de experiencia de usuario va a tener que hacer el trabajo de un Researcher. Entonces, me esperan un momentito, por favor. Denme un segundito, por favor. Perdón, quiero pedirle 1000 disculpas. Vino un sobrino y nadie le estaba abriendo la puerta. Disculpen. Bien. Entonces, la parte de la investigación es parte de la empatía. Y aquí, si tienen un equipo de investigadores en diseño de experiencia de usuario, pues van a entrar en esta parte. Esta parte es fundamental. Y lo que estamos haciendo ahorita, el mapa de empatía, es justamente eso. Es parte de la investigación. Contesté, ¿me permite saber si contesté tu pregunta, Vane? Hola, Ronald. Sí, pasa que en el caso, como dijiste, si no tendríamos un UX Researcher dentro del equipo, el equipo mismo de diseño o producto se encargaría de eso. Y al menos en mi experiencia, se suelen hacer como workshops con los stakeholders para poder entender a los usuarios que van a estar usando ese producto, pero es como una asunción, no sé cómo decirle, assumption, de lo que se espera que el usuario quiera y no ir directamente a hacer encuestas y entrevistarlos de forma directa y tomarse ese tiempo de juntar muestras de la población que va a estar usando ese producto. Entonces, siento que es un poco más específico o exhaustiva la tarea del researcher, ¿no? Para poder llegar finalmente a bajar esas ideas en el mapa de empatía, ¿no? Y no yo como diseñadora pienso que el usuario puede usar esto, estoy basándome no sé, conjeturas, no sé si me explico. No, está bien. Es que justamente la parte de investigación, el UX Researcher, dependiendo de las necesidades del producto o del servicio, puede utilizar distintas técnicas para hacer investigación, como observación, entrevistas, encuestas. Hay una, me llamó mucho, me recordó uno cuando estaba trabajando en el Banco del Pacífico, que es el Customer Journey Map. Estoy seguro de que algunas personas aquí lo han visto. Y es que lo bonito del Customer Journey Map es que si tú tienes que analizar un proceso, cómo se lo está ejecutando, cómo está haciendo el usuario eh,
percibido o adepto a ese proceso es justamente dividirlo por etapas. A lo que voy es que esta es otra herramienta para que la investigación, dependiendo del producto o del servicio, tenga sentido. Si tú tienes ya un proceso establecido, enmarcas en distintas etapas del proceso, y no solamente el proceso, sino cómo nace la necesidad para meterse a ese proceso y luego cómo terminas tú ese proceso. Por ejemplo, a ver, para ser más específico, cuando estaba en el banco, hay una persona nueva que quiere abrir una cuenta de ahorros porque empezó a trabajar recién y en su empresa le están pidiendo una cuenta para poderle depositar su salario. Bien, nosotros nos enfocamos directamente desde cómo nace la necesidad. En este caso, la empresa me está pidiendo una cuenta de ahorros o una cuenta bancaria. ¿Cómo la abro? Entonces tomábamos los distintos caminos y cuánto nos costaba operacionalmente ejecutar y completar ese proceso. El usuario, ¿dónde vive? ¿Qué bus o qué transporte lo tiene o si tiene un transporte privado? Si la agencia más cercana realmente está cercana o la más cercana le queda a 5 kilómetros. Cuando llega, ¿quién lo atiende? Hay una persona dentro de la agencia que está como un host dándoles la bienvenida, direccionando, o le preguntan al guardia, o simplemente ven la señalética. Si es en la parte digital, si buscan información en la página web, en redes sociales, o le preguntan a un amigo por chat, y cuando ya interactúan con la aplicación, si se la descargan, no se la descargan, cuánto pesa la aplicación, cuando se abre, qué mensaje te sale, bienvenido a la banca digital, inicia sesión, y para registrarte tienes que llamar por teléfono o visitar una agencia. O sea, hay tantas consideraciones que uno debe de tener. Me perdonan otra vez, por favor. Disculpen, chicos, tengo visita inesperada y ya me tocó justamente. En serio, me disculpo por todos ustedes, en realidad. Discúlpenme. Les prometo que tranquilo. a suceder. No, es que es su tiempo y tengo que respetarlo. Bien, entonces, hay muchas consideraciones que en la parte de investigación tiene un UX researcher, ¿no?, que tener en consideración. Ahora, hay otras empresas como Google, y no tengo miedo de decirlo, Google, Apple, IBM no, bueno, otras empresas más, donde ellos tienen, gracias Ernesto, gracias Andrés, disculpen, donde ellos tienen personas que tienen todo ese bagaje de conocimiento, tanto en la parte visual, como en la parte de desarrollo de producto, como en la parte de investigación, como en la parte de estrategia de producto, y también en el diseño per se, como tal. O sea, elementos visuales. A esas personas se los llama UX Unicorn, o en otras empresas, para hacerlo mucho más objetivo, pues, ingenieros de diseño. Pero, en fin, la parte de diseño, de investigación, entra en la parte inicial del proceso de diseño, o al menos en este caso, lo que es Design Thinking. Bien, ahora, yo les quiero dejar una pequeña tareita que en realidad no es que es una tarea. No lo vean así. Quiero que el día de mañana realmente entremos directamente a la práctica. Me gustaría que puedan identificar o una aplicación o un sitio web, una interfaz, no, una interfaz, porque en realidad el diseño de experiencia de usuario me gustaría aplicarlo en la parte digital. Nos estamos viendo a través de Zoom. Entonces, quiero que traigan una aplicación que ustedes detesten o un sitio web que lamentablemente han ustedes interactuado y realmente es atroz, es horrible. Traiganla mañana para analizar, que vamos a sacar, yo les aseguro que vamos a sacar una muy buena propuesta de mejora. Pero
pero no tanto un proceso, puede ser solamente una landing o una sola página, un formulario, una entrada, de pronto una página principal, un dashboard, cualquier cosa. Puede ser una sola interfaz, o si gustan y si su empresa se los permite, pueden traer incluso alguna problemática que tengan que solucionar, donde tenga que interactuar a experiencia de usuario que hoy por hoy estén ustedes tomando desafío en su trabajo. Yo estaría encantado de poderlo analizar y analizarlo entre todos y buscarle una mejor solución. Y a eso, por favor, a eso le hacen el mapa de empatía. Se ponen un poquito en los zapatos del usuario, en este caso ustedes mismos, o pueden pensar también un poco, también de forma genérica, ¿no? Y poder llenar solamente 3 comentarios o 3 post-its de cada área o segmento. Es decir, pueden cambiarle la foto, pueden poner la suya, pueden poner cualquiera, y decir, yo, para interactuar con esta aplicación o con esta pantalla, estoy pensando en esto, estoy oyendo esto, estoy viendo esto, tengo estos dolores y al final podría tener estas ganancias. Entonces, si de pronto no hay preguntas y quedó un poco clara la tarea, digamos tarea, pueden hacerlo y traerlo mañana, porque vamos a empezar con eso directamente. Y no, está pidiendo entrar Viviana Campos. Ronald, si nos regalas el enlace del mapa de empatía que dijiste que nos lo ibas a compartir. No lo compartí. Ah, perdón. Lo siento, lo lamento. Ah, no, sí lo puse. Lo pongo aquí. Sí, puedes colocarlo en el chat para que lo podamos Sí, ver ahí todos. está, ahí está. Lo compartí ahí. Díganme si tienen acceso, si no tienen acceso. Si gustan, pueden hacerle una captura y poderlo hacer a mano, no importa, no pasa nada. Pero lo importante es que puedan tener este mapa de empatía completo, 1, 2, preferiblemente 3 insights por cada rubro, y esa interfaz o ese capture de la aplicación o del sitio web que ustedes detestan, y mañana lo analizamos de cabo a rabo para... Perdón, Ronald, pero Sí, bueno, al menos a mí no me aparece en el chat. No sé si a los demás les ha aparecido el enlace, si estarás enviándolo a todos. a ver. Nada. Ok, Everyone. ahora sí. Muchísimas gracias. No había activado el botón de everyone. Disculpen, chicos. No, no pasa nada, tranquilo. Muchísimas gracias. Bien. Ahora, para el cierre, yo sé que quedan 2 minutitos, pero ¿qué es lo que hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido sobre lo que es experiencia de usuario, qué es clave para poder tener un buen producto digital, cómo el diseño va más allá de lo visual y realmente se enfoca en los problemas de las personas a través de la empatía, qué es la usabilidad, qué es la accesibilidad, y que por supuesto no son aditamentos, sino que es prácticamente el centro de la experiencia de usuario. Cómo la experiencia de usuario a través de la investigación nos ayuda a tener una mejor ideación, una mejora continua. Y por supuesto que el usuario debe estar siempre en el centro de cada decisión que vayamos a tomar en temas de diseño. Bien, sin más que decir, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ronald, por esta, esta temática. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, muy interactiva. Nos dejamos ahí llevamos tarea para casa. Y sí, les voy a pedir a los participantes, ¿verdad? Que podamos activar nuestras camaritas. Si nos ayudas a dejar de compartir pantalla, Ronald, para poder tomar Ah, nuestra perdón, foto. ahí fue. Bien, por favor, los que puedan activar su camarita, les Gusto. agradecemos mucho para poder tomar la foto oficial. Ahora sí los veo. Sí, ahora sí vamos viendo, ¿verdad? Ahora sí los veo.
Muy Para bien, la vamos a ver. Miren, Michelle, la mayoría pueden activar para que la foto salga bien, porque hay muchos que tienen las cámaras apagadas. Ojo, esta es una primera foto, mañana va la segunda, porque vamos a publicar el cierre oficial el día de mañana, ahorita por el grupo de WhatsApp, pero ojalá activen todos, para que quede la evidencia de la primera fecha. Gracias, Ronald. Muchas gracias ahí. ¿Sabes qué me gustó? Lo del arquetipo. No lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, pero más me meter en la página y voy a revisar eso a ver qué tal. Está interesante, ¿viste? Quiero ver qué me va a salir ahí. Sí, hoy día parecía un monólogo, pero les prometo que mañana ustedes van a hacer el taller. Se los prometo. Claro que sí. Bueno, Michelle, tú nos dices a la Bueno, cuenta de que ok, vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. excelente. Listo. Bueno, dale, gracias a todos. Nos vemos entonces mañana en el mismo canal a la misma hora. ¿Ok? Feliz noche. Listo, Feliz chicos. noche. Adiós. Gracias por Buenas acompañarnos. noches, gracias.